Todos tenemos sueños y metas, pero pocos son los que deciden esforzarse y alcanzarlas. Estaba en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Acababa de llegar a Estados Unidos con mi familia, huyendo de la violencia que había en nuestro país, la cual había dejado a mi hermano en silla de ruedas. Venía muy grave. Comencé limpiando casas. Lo sé, es un trabajo muy duro, pero te da la oportunidad de tener tu mente libre para imaginar, pensar o soñar. Creía que nunca iba a poder trabajar en lo que tanto me gustaba, diseñar. Pero Dios ya lo tenía en sus planes y me lo concedió. Poco a poco me llegaban proyectos de gente a quien no conocía, pero le habían hablado de mí. Además, me permitió trabajar en The UPS Store, donde empecé a expandir mi conocimiento en impresión. Muchos clientes llegaban con sus tarjetas hechas en PowerPoint. Sus diseños no podían ser impresos porque tenían baja resolución o no contaban con las medidas respectivas. Pero me llamaba tanto la atención que aún así lo intentaban. Yo les ayudaba a ajustar lo necesario. Pero Dios, por medio de eso, me estaba enseñando. A veces no se necesita un software costoso. Solo hace falta creatividad. Aprender a usar lo que Dios ya puso en tus manos. Porque cuando lo haces, no solo aprendes a usar herramientas, también empezás a crearlas. Pero yo ya estaba perdiendo eso. Me estaba adaptando tanto al ritmo del consumismo, comprando todas las herramientas que en su tiempo soñaba tener. Dios me estaba comenzando a bendecir tanto y me convertí en un problem solver. Solucionaba problemas de mis clientes, pero ya no tenía tiempo para imaginar y mucho menos para crear o experimentar. Solo una pila de proyectos por terminar, que llenaba mi mente de ansiedad, preocupación y estrés. Me tocaba correr de aquí a allá, haciendo una cantidad de cosas y claro, diseñando e imprimiendo por poquitos. Hasta que decidí hacer un cambio, pues quien conocía de diseño era yo y las órdenes estaban saliendo de control. Así que comencé a educarme. No llegas donde un doctor y le decís lo que te debe recetar. El doctor te hace las preguntas para evaluar qué necesitarás y recomendarte las opciones que tenés o darte una medicina específica. Así que aprendí a desenvolverme de esa manera, a tener una mente clara de lo que quería crear y mantenerme allí para atraer esos clientes y no aquellos que se sobrepasaban con una lista interminable de cambios y que no querían pagar. Aprendí a ofrecer aún lo que no había creado antes, pues me sentía tan segura de que lo podía hacer porque había ganado experiencia. Hoy puedo saber qué tipo de clientes vienen a mí, qué es lo que buscan y qué realmente necesitan, que es lo más importante. Aprendí a saber decir no. Pues muchos no valoran tu trabajo. Al ver la facilidad con la que lo haces, piensan que deberían de pagar menos por algo que a ellos les podría tomar horas o tal vez semanas. Comencé organizándome, aprendiendo a saber el valor de lo que hacía, a ganar la confianza de mis clientes y experimentar con cada proyecto nuevo que llegaba. Proyectos simples que al ganarme su confianza los llevaba a otro nivel y no me arrepiento. Esta fue una de las muchas ideas que Dios puso en mí y algunos de los proyectos especiales que realicé. Eso nos motivó a rediseñar nuestro print station, diseñándolo estratégicamente para mostrarle a los clientes todo lo que podíamos hacer: tamaños, materiales, diseños. Fue emocionante trabajar en eso, como lo es crear contenido para este canal. Te invito a ser parte de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas.
Dándole like a este video, me ayudas a descubrir qué contenido te está inspirando más. Y al suscribirte y compartir, haces posible este proyecto, dando un poco de lo que Dios ha puesto en tus manos, ya que el 75% que ve esos videos aún no está suscrito. También puedes dejar un comentario contándome qué fue lo que más te gustó, o te llamó la atención, o te ayudó. Eso me ayuda a crear más contenido así y a que Dios te hable directo al corazón. Alimentamos juntos una comunidad con propósito. Luego de tener a mi segunda hija, mi esposo Jorge y yo decidimos que era momento de quedarme en casa. Regresando a ese tiempo donde agarraba mis audífonos y escuchaba música mientras arreglaba camas, limpiaba cocinas y recogía juguetes. Pero aquí sí fue al extremo, con una mezcla entre la limpieza de casas y mi trabajo en la tienda, no teniendo horario y trabajando con todas mis fuerzas. Dios ya me lo había dicho 7 años atrás: haz todo lo que ponga en tu mano. Y luego lo encontré en su palabra: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastés 9:10. Lo disfruto tanto porque es para mi familia, es para ver sonreír a quienes amo, mientras disfrutan de nuestra casita. Soy más intencional para aprovechar cada minuto, pues ya no solo escucho alabanzas, escucho podcasts y trato que mi feed sea de cosas que me ayudan a crecer física, mental y espiritualmente. Así que si estás limpiando casas y sueñas tener tu propio negocio, ya sea de limpieza o de lo que Dios haya puesto en tu corazón, te gustará ver el siguiente video. Te voy a enseñar cómo crear tus tarjetas de presentación y será en el formato que muchos de mis clientes llevaban. Hasta pronto.